Este ejercicio es una práctica para identificar colores que viene desde los videos anteriores, donde les mostré los diferentes objetos y sus colores y el razonamiento que tenemos que seguir para encontrar un determinado color. Entonces todo eso que hablamos antes ahora lo vamos a llevar a la práctica con unos objetos que elegí desde los anteriores que les había mostrado, y vamos a llevar a cabo un bodegón en técnica mixta porque voy a utilizar tanto acrílico como óleo. Además de eso, bueno, pueden ver que tengo aquí la foto que tomé, una fotografía que tomé con una luz frontal lateral, es decir, viene ligeramente de costado, pero es bastante frontal. Y también es un poquito teatral la iluminación porque me interesaba que sean muy fuertes las sombras, porque así también podemos buscar una combinación para las sombras y podemos hablar también de ese elemento que es muy importante. Entonces en este bodegón las sombras van a ser un elemento muy importante que se van a mantener muy visibles. Luego tengo mi pequeño boceto de valor, que es muy importante también porque todo es complemento de la fotografía. Recuerden que la fotografía tiene que ser como una idea, un punto de partida, como un boceto más. Y luego puedo cambiar, disminuir, aumentar o reducir lo que quiera, como en mi obra, entonces puedo tomar esas decisiones. Entonces siempre es bueno hacer un pequeño boceto esquemático, simple, acerca de el valor, porque me voy a dar cuenta si las oscuridades y las claridades están correctas, si va a haber suficientes oscuros en la obra como para crear contraste, como para que sea una obra interesante. Y el pequeño boceto entonces está hecho con grafito y carbón también. Es una técnica mixta también este pequeño dibujito, por más que es un esquema, no era la idea hacer un dibujo terminado, sino tener una idea de las luces y sombras más importantes. Pero bueno, también está hecho en técnica mixta de lápiz, grafito y carbón. Luego la hoja que voy a utilizar es un papel para acrílico. Los papeles para acrílicos, porque como es una técnica al agua, no están preparados para la pintura al óleo. Por eso ahora les voy a mostrar cómo pueden preparar un papel, no solo un papel para acrílico, sino cualquier papel que tenga cierto grosor, cierto gramaje, se puede preparar para óleo de una manera muy fácil. En realidad hay muchísimas maneras. En este caso solamente les voy a mostrar una, lo que voy a hacer hoy. Por eso este bodegón es una técnica mixta entre acrílico y óleo. Y les voy a mostrar solamente una forma, porque recuerden que este video no es sobre óleo ni sobre bodegones, es sobre color. Pero bueno, ya saben que me gusta contarles todos los tips que pueda y que pienso que quizás los pueda ayudar. Entonces, el dibujo sobre la hoja de acrílico, por el momento tengo solamente la hoja de acrílico entonces y un dibujo al grafito que luego repasé con acrílico, con agua de color tierra de sombra tostada, un tierra oscuro, con un pincel fino, un pincel liners en este caso. Entonces repasé el dibujo para que se pueda ver bien en el video y también, bueno, para ayudarme a mí, que cuando hay luces muy altas el grafito se pierde y no sé por dónde va el pincel. Entonces por eso también pueden ver el dibujo tan remarcado, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Con hacer un dibujo muy esquemático es suficiente. Y con respecto al modelo, aquí pueden ver la fotografía, entonces elegí un objeto que es un poco más alto que el resto de los objetos, que es el de color rojo, pero es un color rojo bastante saturado en su mayor parte, excepto en algunos lugares donde aparece el rojo puro. Y también elegí dos objetos muy desaturados, es decir, neutralizados, que son los dos objetos más claros. Entonces lo que voy a hacer es hacerlos de una forma ligeramente diferente. Uno, por ejemplo, el de la izquierda puede variar ligeramente al verde, y el frasco que tiene las flores lo puedo mantener
de ese matiz o ese tono, aunque también podría virar un poquitito más al amarillo, por lo que a mí me parecería interesante. Luego coloqué la naranja porque, bueno, si pueden ver que el resto de los objetos son como cilindros. Entonces, para romper un poco el esquema, introduje lo que sería lo que podría llegar a asociarse a un círculo, a una esfera en realidad. Entonces, eso también es como para sumar un poquito más de variedad. Y lo que me pareció más interesante de este esquema es las sombras que se reflejan, en realidad son sombras proyectadas. Los objetos pueden arrojar sombras proyectadas sobre la mesa y también sobre la pared, porque está cerca en este caso. Y coloqué un papel detrás de ellos de un color muy neutralizado también, pero como veo que el objeto rojo es tan importante en este bodegón, me parece más apropiado que el fondo tenga un tono verde muy desaturado, por supuesto, pero podría ser un juego más interesante con esta botella roja, porque haría un juego de complementarios, pero no serían complementarios tan estridentes o no generaría tanta tensión de color complementario porque haría un verde muy neutralizado. Entonces, como la botella en gran parte también está neutralizada con otros colores, entonces voy a tener contraste de complementarios, pero un poco más armónico. Y luego, bueno, puse un pequeño objeto azul celeste, azul turquesa sería en realidad. Entonces, lo que la razón por la que introduje este pequeño objeto no solamente es porque tiene alto contraste de complementario con la naranja, que son los dos objetos que están más adelante que el resto, sino que también ustedes pueden ver que todos los objetos del bodegón, excepto ese pequeño objeto, y el fondo, inclusive donde la mesa, donde están sentados los objetos, son cálidos, de colores cálidos. Entonces aquí tengo en gran parte entonces de este bodegón una tendencia hacia lo cálido. Y con esto, con este pequeño objeto, puedo lograr un contraste desde la gama fría. Entonces, eso también tengan en cuenta que se puede hacer en el paisaje. Eso lo hacía Cézanne, por ejemplo, en un paisaje que era casi todo verde y azul y violeta. Siempre, o sea, no siempre, sino hizo muchos paisajes así, que luego colocaba una pequeña casita que pintaba de colores cálidos, o un pequeño edificio en realidad, que pintaba de colores cálidos o techos rojos. Entonces, eso también se puede hacer. Recuerden cuando hablamos y hicimos muestras para gamas cálidas y gamas frías. Entonces, una obra, por más que tenga una tendencia general hacia una determinada gama, cálida o fría, puede tener muy poquito de colores de la gama contraria, y entonces se puede generar una alta vibración, porque una pequeña porción de un color de la gama contraria puede potenciar todo el resto de los matices que pertenezcan a una sola gama. Eso para que lo recuerden. Y entonces, bueno, también me parece muy interesante sobre la mesa cómo se reflejan los diferentes objetos que se pueden ver, reflejan su color sobre la mesa. Entonces, eso también me pareció muy interesante de estos objetos en particular, y además que tienen texturas diferentes, porque el que más refleja las luces es el botellón rojo, la botella roja. Los demás va decreciendo cómo reflejan el brillo que tienen, hasta inclusive la naranja, que tiene muy poquito brillo, pero sí lo tiene también porque las luces están muy cercanas. Es una luz de 3/4 que no es ni frontal ni de lado. Recién dije frontal, lateral, pero no es así. Es una luz 3/4 que viene desde la izquierda,
pero no está totalmente de costado, sino que es justamente una posición intermedia entre lo que sería una luz de costado y una luz frontal. Entonces por eso me produce esas sombras tan marcadas, porque también la lámpara está bastante cerca de los objetos. Así que bueno, eso es con respecto al modelo, pero tengan en cuenta que luego en el transcurso de la obra, del ejercicio, podemos inclusive cambiar algunos elementos. Pero lo más interesante es que lo que vamos a realizar es identificar los colores. Recuerden que ese era nuestro tema. Entonces la mayoría de los colores van a permanecer tal cual, y lo que tenemos que hacer es identificar qué mezclas vamos a realizar y también, por ejemplo, cómo podemos realizar las sombras de cada objeto, el fondo, cómo podemos armonizarlo, y lo vamos a trabajar, como les mencioné antes, a través de usar acrílico y óleo. Comenzamos entonces nuestro ejercicio, y antes quería decirles que lo primero que voy a hacer con este dibujo es hacer como un prepintado con el mismo acrílico, tierra de sombra tostado y agua. Con un pincel sintético voy a marcar entonces un esquema general de lo que sería la luz máxima y las sombras máximas. Es decir, no voy a hacer un modelado como un prepintado que podría llegar a ser con modelado incluido para luego pintar al óleo. En este caso, hasta este momento, lo único que tengo es mi dibujo a lápiz grafito y la hoja sin nada. Es decir, a lápiz grafito, pero después está repasado con acrílico, entonces tierra de sombra tostada. Y estoy utilizando un pincel de los que se utilizan para pintar al acrílico, sintético, y solamente rebajando la pintura con agua. Lo que voy a hacer entonces es pintar sobre todo las sombras, y también algunos tonos medios, podría ser valores medios. Entonces esto me funcionaría como un prepintado tonal. Y si pueden observar, además del dibujo del contorno de los objetos, lo que hice fue marcar también como si dibujara las formitas de las sombras, para que nos demos cuenta mejor entonces hasta dónde tenemos que llegar con un color claro y luego continuar con el color de la sombra. Entonces más fácil para observar, pero por el video. Igual es un elemento muy útil si quieren ayudarse cuando dibujan para pintar al óleo, dibujar las sombras también es un recurso muy bueno. Entonces, por medio de pintura transparente voy colocando los valores que me parecen que van a ser los más bajos, como el fondo. Con respecto al fondo, por ejemplo, no es claro ni tampoco es muy oscuro. En cambio, la botella es de un valor medio a bajo. Es el objeto, de hecho, más oscuro de todos los que elegí. Pero el fondo, en este caso, al ser neutralizado y de un color que es complementario a este color rojo, lo que tengo que hacer es no poner un fondo muy claro, porque si no va a contrastar mucho este objeto en particular, que de por sí, por ser de color rojo y por tener también alta cantidad de brillos, por reflejar las luces de su entorno, por hacer contraste complementario con el fondo, también ya es bastante interesante. Entonces por eso también el fondo lo puedo mantener de medio a oscuro. Marco inclusive las sombras, lo que les había mencionado, que son las sombras que proyectan unos objetos sobre otros. Las sombras proyectadas en la pared también, porque quiero que sean importantes. Y luego también lo que voy a hacer es un poco de cuidar un poquito más la textura de la mesa, es decir, voy a realizar unas manchas como para que la textura de la mesa quede bien insinuada, porque como es una técnica mixta,
las dos, me interesan que se vean las dos técnicas al final de la obra. Y como ustedes saben, el óleo es una técnica grasa, el acrílico es una técnica magra, es decir, que no es al aceite, es al agua. Y el óleo es graso porque su componente principal, además de los pigmentos, es el aceite de linaza y otros componentes. Entonces, no podemos pintar acrílico sobre óleo. Lo que sí se puede realizar es óleo sobre acrílico. Y muchos pintores, por ejemplo, como el acrílico se seca rápido y el óleo no, lo que hacen es hacer un prepintado de la obra. Puede ser, por ejemplo, trabajar la obra hasta la mitad o inclusive casi terminarla y luego dar la terminación final con óleo. O también hacer una base, como estoy realizando en este caso, para marcar las luces y las sombras, un prepintado tonal se llama. Podemos hacer un prepintado entonces al acrílico y luego sí todo el desarrollo con la pintura al óleo. Pero en este caso el prepintado que estoy realizando es primero porque quiero que esta textura de la mesa aparezca al final de la obra, es decir, quiero que se refleje luego al final de la obra. Y esto lo voy a lograr por medio de ahora cuidar un poquito las texturas que realizo sobre la mesa, es decir, dejarla bastante avanzada con las texturas sugeridas en realidad, porque no es un bodegón hiperrealista ni mucho menos, pero sí voy a sugerir las texturas de las mesas, las tablitas, las sombritas y las manchas que tiene, porque luego voy a trabajar con el óleo en forma de veladura transparente sobre esta parte y entonces voy a lograr que mi obra sea una técnica mixta donde las dos técnicas queden visibles. Por supuesto, el acrílico siempre va a estar subordinado al óleo. Pero lo que ocurre aquí es que las partes donde estoy pintando con este acrílico, entonces están quedando protegidas, porque el acrílico es un excelente material para utilizar debajo del óleo, por las razones que les mencioné recién, porque es una pintura magra, entonces luego se puede venir con el óleo, que es la pintura grasa. El acrílico tiene que secar muy bien, que seca rapidísimo, por eso también estoy utilizando este prepintado, y los grandes maestros realizaban prepintados al óleo, inclusive al temple. Hacían su prepintado, el dibujo, por ejemplo, con luces y sombras completamente terminado, y utilizaban muchísimo el temple, por ejemplo, los artistas del Renacimiento, y luego también muchos artistas lo hacían al óleo. El óleo bien adelgazado con esencia de trementina. Entonces ahí logramos una pintura magra que luego vamos avanzando en sucesivas capas con pintura con más grosor. Pero no es lo que estoy haciendo yo, lo que estoy haciendo es un prepintado al acrílico que una vez que se seque bien es como se impermeabiliza la hoja y entonces la voy a poder utilizar perfectamente con la pintura al óleo, porque el óleo, el aceite, si no, se impregna en el papel. Entonces con el tiempo se puede inclusive desarmar el papel o llenarse de manchas de aceite o inclusive, bueno, echarse a perder por completo. Entonces, una de las formas que ustedes tienen para pintar al óleo sobre cualquier papel, si es de más gramaje mejor, si es un papel un poquitito grueso, mejor todavía. Pero lo que pueden hacer entonces es hacer un prepintado al acrílico, dejar secar bien y luego no tienen ningún inconveniente en pintar al óleo. Pero en este caso tengo partes blancas de la hoja de papel todavía, que no quiero pintar porque quiero tener esto como referencia de que tiene que ver con las altas luces. Entonces, lo que voy a realizar es colocar ahora encima de este prepintado que hice, lo voy a secar bien con un secador de pelo y luego voy a utilizar barniz, el diluyente de la pintura acrílico, o también el barniz se puede utilizar de terminación de la pintura acrílica. Los que pintan al acrílico ya saben
que el acrílico se puede diluir o usar en lugar de agua, utilizarlo para diluir el barniz diluyente acrílico. Y este barniz viene brillante, semimate y mate. El que voy a utilizar hoy en esta pintura es un barniz mate, porque no quiero que brille en el video. Entonces lo que quiero es secar muy bien esta parte, porque como la palabra lo dice, el barniz diluyente me puede diluir cualquier parte que no esté completamente seca de esta pintura de acrílico. El barniz también es acrílico, por supuesto. Es transparente. Antes de colocarlo, cuando está líquido en el envase, es medio blanquecino en realidad, pero luego que se seca se vuelve totalmente transparente, que es la razón justamente por la que el acrílico cuando se seca se oscurece un poquito. Este es el barniz, entonces, muy poca cantidad me va a alcanzar. Y lo que voy a realizar, entonces, aquí pueden ver cuál es, un barniz diluyente y dice mate. Entonces con el mismo pincel voy a pasar por toda la hoja, porque quiero que tome las partes blancas también queden protegidas para que no empiecen a absorber la pintura al óleo. Entonces voy a pasar por toda la superficie de forma vertical y horizontal y luego lo voy a secar muy bien. Puedo pasar una mano o dos inclusive, y luego tengo mi superficie perfectamente preparada para pintar al óleo. En este caso quería conservar el dibujo y una referencia extrema de luces y sombras para tener una guía para hacer el bodegón al óleo. Pero también otra forma que pueden utilizar es hacer una capa homogénea de acrílico sobre el papel de cualquier color, o inclusive pueden utilizar el color a favor, porque podrían hacer un prepintado de una capa homogénea en color contrastante a la gama que van a utilizar, por ejemplo. Y ahí entonces utilizan el prepintado como contraste o como armonización, porque pueden utilizar también un color que armonice con los colores que van a colocar después, aunque el óleo es muy cubritivo y bueno, si no toman el recaudo de dejar alguna parte al descubierto, lo va a tapar completamente. Entonces cualquier capa de acrílico que cubra muy bien el papel puede ser apropiado para pintar luego entonces con las pinturas al óleo. Y puede ser una capa fija, homogénea, de un solo color, o dos capas mejor. Y también puede ser, aprovechen para utilizarlo como en este caso un prepintado que me marca las luces y las sombras extremas. Y también, bueno, les dije que me interesaba hacer la textura de la mesa, porque la voy a dejar así tal cual al final. Por medio de veladuras la voy a trabajar, por medio de veladuras que son capas transparentes de óleo, entonces se va a ver todo este trabajo que hice abajo. Y lo mismo, para que haya un poquito de armonía en la obra, también voy a hacer donde están las flores del frasco, porque como me tomé el trabajo de dibujarlas un poquitito con detalle, aunque igual no están hechas a la perfección, están sugeridas solamente, pero de todas formas las dibujé para que se reconozca el motivo, porque no las voy a pintar como una flor verdadera con todas sus luces y sus sombras. También voy a utilizar la técnica de la veladura, que luego lo van a ver. Entonces, bueno, tenemos nuestro boceto prepintado al acrílico, he cubierto toda la hoja con barniz diluyente acrílico, y ahora cuando se seca muy bien, entonces puedo comenzar mi pintura al óleo, que los invito a ir al próximo video donde vamos a comenzar entonces nuestra pintura al óleo.